Y ya para centrarnos en el tema, hemos elegido justamente la psicoterapia familiar sistémica en los trastornos depresivos. Y hemos elegido este tema no por casualidad, sino porque el trastorno depresivo tiene una implicancia muy grande dentro de la vida de la humanidad en general. Si nosotros vemos las estadísticas que nos presentan no solo en el Perú, sino en los diferentes países, vemos que los trastornos depresivos tienen una alta incidencia, ¿no? Alta incidencia, alta prevalencia. Eh, los trastornos depresivos tienen muchas formas de presentarse y nosotros que trabajamos con familia nos percatamos cómo es que la psicoterapia familiar ha tenido un impacto importante tanto para el paciente que puede estar portando estos síntomas como también para la familia. Los trastornos depresivos nos da la impresión que fuera una situación propia de nuestra vida, que es que tiene muchas exigencias, requiere que desarrollemos competencia a cada momento y nos puede generar situaciones de frustración y que puede facilitar estos trastornos depresivos. Vemos que no es tan así, ¿no? Es cierto lo que estoy comentando, pero también es cierto que nosotros vamos a encontrar descripciones de conductas, de emociones que podrían establecer un diagnóstico depresivo. Por ejemplo, en la Ilíada, hay un Belofonte, me parece que es, que habla de cuando estaba en una de sus contiendas, no lo, porque él tenía uno de sus propósitos era domar al Pegaso, el caballo al lado, y eso le toma mucho trabajo, pero en las primeras que no lo logra, se describe que queda con un ánimo muy apagado, que se abstraía, se encerraba, y mire, estaban hablando de la mitología griega, de un dios, ¿no? Y también por ahí habla de las plantas que existían en Grecia y que le sirven para superar, digamos, esos estados emocionales, lo cual nos podría hacer ver que también se utilizaba, serían los prefármacos de la historia, ¿no? Inclusive la palabra melancolía, dice, melano es negro y cole es bilis, ¿no? Hablaba de la bilis negra que generaba ese tipo de estados emocionales. De manera tal que nosotros vamos a ver que la depresión no es tan nueva, pero nos vamos a centrar más bien en cómo está en estos momentos en nuestro entorno. Y aquí estoy trayendo un dato del año redondo que es el año 2019. Ya deberíamos tener el 2020, pero estamos todavía 6 días del 2021. No he encontrado todavía en la literatura internacional o nacional, las cifras exactas del 2020, pero me imagino que van a ser muy diferentes a la del 2019. Desde ya la del 2019 son muy importantes, ¿no? Porque esta es una noticia que salió en un periódico que hacía referencia a las cifras que había publicado el MINSA, ¿no? Donde el salud mental está en crisis en el Perú, decía, y el Perú hay 1.700.000 personas con depresión, o sea, en un momento es un corte, y como decir, hay 1 millón, a lo mejor ahora sean más con esto de la pandemia, donde hemos tenido experiencias muy dolorosas, personas que han perdido seres queridos, personas que han enfermado y han quedado muy afectadas emocionalmente, se han sentido con riesgo de muerte, y los duelos no han sido de Por una favor, persona, señor. los, ¿Cuánto quiere, no? Sí, no es bueno, de, estamos no es de una trabajando. persona, sino que vemos familias que han perdido dos, tres, cuatro miembros, cuatro integrantes que han fallecido en un año donde cuando iniciamos, seguramente cuando se abrazaban el 2020 para desearse un feliz año, estaban rebosantes de salud, no tenían ni siquiera, se podían imaginar que podrían perderlos. Y de repente comenzamos a tener esa vivencia. Por tanto, yo considero que este 1.700.000 con depresión es mucho mayor, van a salir mucho mayor que las del año 2019,
al cual pertenecen. Y en esta misma nota periodística, hacían estas acotaciones, ¿no? Dice que los que llegan a tratarse la enfermedad, de ese 1.700.000, son 425.000 personas, o sea, casi como la cuarta parte nada más, y eso nos preocupa porque algo está pasando que suceden cosas que no hacen que la persona pueda llegar a recibir un tratamiento y poder ayudarlas a mejorar su calidad de vida. Entonces eso podría ver que también tendríamos que tener algunas actividades de tipo educativas o psicoeducativas. Y 34.000 personas reconocen que tienen problemas, pero finalmente no toman medidas. O sea, se dan cuenta que de aquellos que no han acudido a un establecimiento de salud para pedir ayuda, hay 34.000 personas que reconocen que hay problemas de salud, pero como el que le da lo mismo. Como que no se le diera la importancia de vida a los problemas emocionales, a los problemas de la salud mental. Y ahora, hasta en los aspectos económicos, ya se está dando una real dimensión a que los cuadros depresivos y ansiosos también son causales de incapacidad laboral. No me refiero a los descansos médicos, sino incapacidad laboral definitiva, que porque no logran desarrollar una competencia para gestionar sus emociones de una manera adecuada, terminan finalmente discapacitados y sin poder desarrollar una actividad productiva. En el Hospital Balizán, también estas son del año 2019, creo que se ve todo el cuadro. Bueno. Sí se ve. Se ve, ¿no? Miren, de todos los diagnósticos que nosotros vemos, digamos, la vedette en el Hospital Balizán es la esquizofrenia, con 25% de todos los casos que atendemos. Y los episodios depresivos y los episodios depresivos y los trastornos depresivos recurrentes, si los sumamos 9 y 3, sale 12%, es mucho menor que la esquizofrenia. Curiosamente, a nuestro hospital mayormente lo ven como un hospital que ve otros trastornos que no sean los cuadros depresivos. Lo cual no digo que esté mal, pero sí, ahora que tenemos los centros de salud mental comunitaria, seguramente que muchos van a ir a tratarse en esos lugares más cercanos a su domicilio y despejando, digamos, un poco la carga asistencial de nuestros hospitales para tal vez los casos que tienen mayor complicación o que requieran algún tipo de tratamiento especial. También en emergencia casi no vemos, ¿no? Episodios depresivos es ni siquiera un 1%, aunque hay algunas condiciones que podrían estar una depresión de por medio, por ejemplo, síntomas y signos que involucran el estado emocional y que es el 62.71. Con eso seguramente que hay muchos que detrás de eso hay un diagnóstico de depresión. En hospitalización tampoco hay mucha carga, digamos, del diagnóstico depresivo. Generalmente son personas que están en problemas no solamente por el tratamiento, sino tal vez en riesgo suicida, como es uno de los síntomas más peligrosos que pueda tener la depresión y lo cual hace un trastorno letal. Y sobre ello también vamos a tener en el transcurso de esta capacitación, de estas asesorías virtuales, una fecha donde se va a tratar sobre justamente la intervención familiar en los casos donde hay suicidio o intento de suicidio. Muy bien. La depresión es un estado que cualitativamente es muy diferente a la tristeza. A veces nos confundimos y me dirijo a todos los asistentes, porque vamos a estar conversando con la gente que no es especializada, que no está en el campo de la salud mental, y a veces confundimos, pensamos que la depresión es estar un poco decaído, estar deprimido. Escucho yo a algunas personas, hasta familiares, que dicen
he amanecido depre, he amanecido deprimido. Y no se dan cuenta que están utilizando un diagnóstico clínico, un diagnóstico que debe ser establecido por un profesional y que un profesional de la salud, y que muchas veces nosotros lo tomamos, lo banalizamos, y cuando realmente estamos frente a una depresión, cuando estamos frente a una depresión verdadera, pues, pues no le damos la importancia debida o no lo abordamos de una manera apropiada. También hay algunas creencias erróneas, como por ejemplo que la depresión que no sea un síntoma, sino sea una expresión de una debilidad personal, como que fuera un elemento del cual habría que avergonzarse. Y eso hace también que no se solicite ayuda apropiadamente o en forma oportuna, y pues terminemos cronificando los síntomas y estructurando también esta patología, y donde sea mucho más difícil la intervención, no solamente individual, sino también familiar. Pensar de que es una falla del carácter, de que no es fuerte, así como la expresión del llanto. Dice, no llores, como que llorar fuera sinónimo de debilidad, y a los varones todavía nos dicen, ¿acaso eres mujercita para que llores? Como si fuera eso una expresión de falta de virilidad. Entonces, vemos algunos aspectos que son importantes mencionarlos, o he considerado importante mencionarlos, antes de ver cómo vamos a intervenir a nivel familiar. Aquí, bueno, algunos elementos más que describe a la depresión, donde hay un conjunto de síntomas que no solamente es sentirse triste, sino es una tristeza especial. Una tristeza que se va a acompañar de otros componentes, como por ejemplo la apatía, donde las otras emociones están adormecidas, una anedonia, que significa una incapacidad para poder disfrutar de las cosas, de sentir contento, de sentir placer, un estado, una sensación de desesperanza, o sea, como sentir que ya lo nuestro ya no tiene solución. La esperanza es lo que hace que uno se mantenga mirando al futuro, o sea, como que nos congelamos de los problemas que hemos tenido en el pasado, nos congelamos en el presente y el futuro ya no existe. Hay un decaimiento, o sea, una sensación de falta de fuerzas, las personas están muy irritables, hay una sensación subjetiva de malestar, o sea que la persona se siente con una disconformidad, un disconfort, lo cual lo pone en una situación muy especial para no poder enfrentarse a las exigencias de la vida diaria, como que nuestras competencias bajaran. Y entonces vemos que no solamente entonces cuando hablamos de depresión como sintomatología, perdón, como una entidad nosográfica, estamos hablando que hay un componente eminentemente emocional, pero también hay un componente volitivo que afecta la voluntad, y también expresiones somáticas, porque podemos tener algunas expresiones dentro de nuestro organismo que nos puede hacer parecer que estamos padeciendo patologías orgánicas eh, que no son, por lo menos en forma primaria. Y bueno, la depresión, como le decía, ha acompañado a la humanidad a través del tiempo, y ha sido representado inclusive por artistas, como en este cuadro de Van Gogh de 1890, en la puerta de la eternidad, como que estuviera en la puerta de la muerte, a una persona, parece anciana, pero no lo sé con exactitud a quién representa, porque también Van Gogh hizo algunos autorretratos, no tengo el dato si a lo mejor se pintó él mismo, porque él también tuvo algunas afectaciones en su salud mental. Cuando entonces hablamos de la depresión, con todas las características que he tratado de sintetizar, la depresión va a tener un componente biológico que con el avance de la neurociencia se ha ido comprendiendo algunos elementos más, y por eso ha permitido, digamos, un avance de la psicofarmacología.
y donde más o menos ya se tiene cada vez más clara algunas interrogantes que antes no se tenían, pero a la vez que se han resuelto algunas preguntas, pero han aparecido algunas otras. Y bueno, pero se sigue estudiando, ¿no? Los aspectos orgánicos, como la genética, los aspectos constitucionales. De lo que recuerdo, hay algunos estudios que hacen ver que una persona que tiene una depresión mayor, sus hijos tienen el 50% más de probabilidades de hacer una depresión mayor. Entonces hay también una carga genética, pero como la depresión tiene que ver también con el comportamiento, ahí se mezclan algunos aspectos que tiene que ver con también los patrones de comportamiento que pueden ser copiados por modelaje de padres a hijos. Los estudios de la genética entonces son un poco complicado diferenciarlo de los procesos de aprendizaje. Y entonces también hay un componente ambiental, donde la familia cumple un papel muy importante, puesto que el lugar donde los seres humanos vamos desarrollando nuestras competencias de todo índole, no solamente psicomotriz, sino también cognitivo, emocional, lo hacemos en el interjuego diario desde el primer día que nacemos y hasta diría intraútero, en nuestro elemento social más cercano, más íntimo, que es la familia. Entonces el entorno familiar tenemos que también se tuvo que estudiar para entender la depresión y también ayudar a cómo las personas pueden ir recuperando su salud. Y mire, entorno familiar con depresión, lo he puesto con una flecha con bidireccionalidad, porque el concepto en la sistémica es que los procesos no los conceptuamos con una causalidad lineal. No es que el entorno familiar pueda provocar las depresiones, como es lo que llegan y que hay que aclararle desde la primera sesión, cuando un médico del paciente deprimido lo envía a terapia familiar, lo primero que piensa la familia es: algo hemos hecho mal que se ha deprimido esta persona, ¿no? Entonces, no, es una bidireccionalidad, porque en las sistémicas la conceptualización es de una causalidad circular. Si bien es cierto, puede uno en un determinado momento ver que la direccionalidad va en un sentido, pero también la causalidad puede regresar. Y en eso podemos ver que algunos, digamos, configuraciones familiares pueden como que favorecer la depresión, pero también una persona que tenga este tipo de respuestas genera algunas alteraciones que pueden cambiar las configuraciones familiares. Entonces podemos en ver cómo se va generando unos procesos circulares y que cuando lo vemos solamente desde el punto de vista lineal podemos quedarnos incompletos o estar dándole vuelta o intentando dar vuelta sobre lo mismo y no obtener una mejoría mayor, cuando podríamos tenerla si es que lo vemos desde una óptica circular. Ya no se ve verde, ¿no? Se ve rojito nada más. Bueno, ya hemos visto algo en relación a lo que es la represión la relación entre la depresión y la familia. Nos ayuda a ver una historia familiar, ver cuántos problemas psicológicos podemos ver, así como estudiamos las enfermedades endocrinas, como la diabetes, la hipertensión también, y vemos cómo hay un factor hereditario. También podemos estudiar la historia familiar, los problemas psicológicos. Hay ese tipo de relación. Ahí está la referencia. La salud física y la salud mental están muy relacionados. Eso lo conocemos de los griegos que decían mente sana en cuerpo sano. Mens sana in corpore sano era la sentencia que decían, aunque eso está en latín, no está en griego, pero desde los griegos se decía eso. Hay elementos como las dificultades económicas, o sea, no solamente problemas psicológicos, también algunos otros aspectos instrumentales. Y estos elementos que he puesto aquí, 4, son los que han eh, jerarquizado estos autores en un estudio hecho en el año 2001,
donde estudiaron una validación del desarrollo del riesgo el riesgo de episodio depresivo, y lo ponían esos factores, lo hallaron con algoritmos, hallaron que eran los 4 elementos más importantes. El último era la experiencia por discriminación, o sea, el hecho de, este es un estudio multicéntrico, se ha hecho en 6 países europeos y hasta el 2001, porque sé que continuaron. El 2001 el único país latinoamericano que se había hecho ese estudio era en Chile. Después supe que hice en Argentina, no tengo información, se hizo en el Perú, pero hasta aquí eran datos 6 países europeos y un país latinoamericano que era Chile. En el hospital Emilio Valdizán, en nuestro departamento, también hicimos un estudio de identificar el perfil de la familia con trastorno depresivo. Era en un momento, al inicio de este siglo, en la primera década, en el año 2001 también, en que el equipo tuvo una idea en el cual queríamos ver de qué manera promovíamos la prevención, ¿no? Entonces, la idea era ir estudiando cómo se puede prevenir algunas de las patologías mentales, que eran las patologías que más tenemos en el hospital por razones de su especialización. Entonces, a través de un instrumento que evaluaba la familia, fuimos estudiando el perfil estructural sistémico de la familia, no solamente de cuadros depresivos, sino también cuadros ansiosos, cuadros adictivos, alcohol, cocaína, fue por la mayor frecuencia, y también de familias esquizofrénicas. Pero ahora por el tema solamente voy a puntualizar lo que hallamos, ¿no? Que había una tendencia general a la disfuncionalidad. O sea, eran familias que en términos generales eran disfuncionales, aquellas que tenían un paciente con trastorno depresivo, o un miembro que era portador del trastorno depresivo. Pero sin embargo, esa disfuncionalidad, cuando lo comparábamos con la familia de esquizofrénicos o de algún tipo de adicción, esta disfuncionalidad era menor, como que tenían mucho mejores recursos de una familia que tenía a uno de sus miembros portando un trastorno depresivo, también con un trastorno de ansiedad, su disfuncionalidad era menor que las familias que tenían un paciente esquizofrénico o un paciente con algún tipo de adicción. En este caso solamente, como dijo, era alcohol y cocaína. ¿Y qué partes, digamos, mostraban más disfuncionalidad en estas familias? Porque eso es importante inclusive para hacer nuestras intervenciones, nuestras ayudas. La disfuncionalidad que se observó con mayor mayor incidencia fue la dimensión resonancia afectiva y resolución de conflictos. La dimensión resonancia afectiva es aquel elemento, aquella variable en el cual se mide la distancia emocional que se siente uno de otro. Entonces, en la dimensión resonancia afectiva, dada lo que puede provocar la sintomatología de uno de los miembros, que comienza a quejarse, comienza a no hacer nada, a ensimismarse, a retraerse, y del resto de la familia que quiere al inicio ayudarlo, pero después siente como que no pone de su parte, y entonces la resonancia comienza no a resonar con él, sino más bien a alejarlo en algunos casos, y en otros casos sobreprotegerlo. En ambas situaciones, en esta valoración de la resonancia afectiva, ambos extremos son disfuncionales, tanto el rechazo como la sobreprotección. Uno, porque lo desarraiga a la persona dentro de su entorno familiar, y el otro es porque no le deja desarrollar sus potencialidades, y eso también conlleva a que si hay, como lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hay digamos, una conducta, hay una conducta complementaria, porque si hay una persona que se invalida, hay la necesidad de que aparezca el salvador. Entonces, el salvador con el inválido son dos protagonistas
que no pueden existir uno separado del otro. Y eso es importante ver justamente en las intervenciones sistémicas, y no centrarnos solamente en una persona, sino también en ver cómo funciona su entorno en relación a lo que va sucediendo con esa persona. Y en la resolución de conflictos vemos que es la capacidad que tiene la familia de poder, la diferencia de opinión, los problemas, puedan tener esa capacidad, esa competencia de conversarlos, de negociarlos, de que cada uno exponga sus posibilidades y finalmente construyan una solución. Cuando se produce una situación de esa naturaleza, pues vemos que es una familia que tiene una alta resolución de conflicto, un nivel muy funcional en esa dimensión. Pero cuando nosotros veíamos a estas familias, o vemos a estas familias, es que, como dice, dan vueltas en un punto, y donde uno de los elementos que vemos con mucha prevalencia es esa dificultad de poder expresar las emociones. Y no me refiero a las expresiones, no solo a las expresiones gestuales, por ejemplo, de un llanto, una expresión que pueda uno darse cuenta que puede estar triste, sino menos aún la posibilidad de expresarlo verbalmente. Difícil se ve a las personas que puedan identificar sus emociones. Y puede estar una persona, como dice, desbarrancándose emocionalmente, y no se percata, se siente mal, pero no identifica qué emoción es lo que le está invadiendo dentro de su fuero interno. Y como no hay una pauta en la familia, una pauta que le haga transmitir y comunicar a la otra persona, pues esa persona no transmite, y por lo tanto se puede seguir alejando con todas las consecuencias que nosotros vamos observando en los pacientes con depresión. Entonces vemos que hay situaciones del entorno, situaciones que hace que una persona que está con un cuadro depresivo, este poeta portugués Luis Camões tiene una frase que pinta cómo más o menos es un depresivo cuando está pesimista, cuando está desesperanzado. Dice, del mal quedan las lágrimas del recuerdo, y del bien, si alguno viere, las nostalgias. O sea, estés mal o estés bien, siempre va a haber motivo de sufrimiento, y eso es muy propio de los cuadros depresivos, que esa esa sensación individual, nosotros observamos que se transmite a las familias como transacciones también de tipo pesimista, de tipo desesperanzado, como que hubiera una especie de patrón, un patrón, como un inconsciente familiar que une con este tipo, resuenan todos con este tipo de actitud. La aproximación sistémica para dar una lectura con estos conceptos de la depresión, tenemos que plantear que es un constructo que tiene múltiples significados, o sea, un elemento que pueda producir una sensación emocional, un sentimiento, tiene definitivamente un significado psicológico, porque estamos hablando de emociones, pero también puede tener un contexto filosófico, un componente literario, artístico, sociocultural. Entonces, cuando vamos a abordar a una familia, hay que tomar en consideración cuál es la significación que tiene la depresión dentro de ese contexto familiar. Pues que la depresión refleja el devenir humano, o sea, no es que necesariamente como que brota, como en algún momento cuando estaba en pregrado decía, la depresión endógena es la que brota sin causa aparente. Bueno, felizmente que le pusieron aparente, sin causa aparente, sí. Cuando nosotros dijimos sin causa aparente, es como que si nada hubiera ocurrido alrededor, y de repente la persona comienza a sentirse del modo que se describe, ¿no?
Felizmente que ahora eso de la endógena y la exógena, la reactiva y la endógena, ya se ha ido descartando, porque todas ellas podrán tener un componente mayormente de un lado o del otro lado, pero los dos existen sobre una constitución determinada. Va a existir algunos factores externos que hacen disparar, digamos, este tipo de respuestas. Y en la familia muchas veces no podemos percatar de cómo nosotros podemos ir alimentando la aparición de estas molestias. Y por eso es que hablamos de que cuando hablamos con las familias tenemos que ver una, un seguimiento histórico, cómo han ido las familias, no solamente de cómo han ido produciendo el síntoma, sino cómo se han ido organizando a través de toda la vida, toda su vida, y la depresión, qué significa dentro de ello. Sabemos que en las concepciones sistémicas hay un elemento que dice el rol del síntoma. Y el rol del síntoma en una visión sistémica es un elemento que va a equilibrar el sistema. O sea que sea el síntoma A, el síntoma B, el síntoma D, una de esas letras puede ser depresión. Entonces, la familia, con la presencia de esa sintomatología, como que alcanza un equilibrio. Y los sistemas por mecanismos homeostáticos, van a tratar como que de mantener ese equilibrio, puesto que un estado de otra naturaleza puede significar, muchas veces dentro del imaginario colectivo de la familia, puede significar una situación más catastrófica. Entonces, en ese imaginario colectivo, que es lo que nosotros trabajamos en las psicoterapias, podemos ayudar, y digo ayudar nada más porque no lo hacemos por ellos, ayudar a que la familia pueda ir descubriendo cuáles son esos elementos que han comenzado a facilitar la presencia de esta patología. Bueno, ya hablamos algo del futuro, ¿no? Persona depresiva siente que no tiene futuro, y eso es parte del futuro familiar. Generalmente vamos a ver, hay algunas condiciones en que las familias están en una etapa del ciclo vital donde parece que ya la familia va acabando, porque las familias tienen un punto de comienzo, se va desarrollando, pero finalmente la familia desaparece. Si habláramos de la familia de don Miguel Grau, esa familia de Miguel Grau que tenían varios hermanos, actualmente ya no existe. O sea, la familia es un ente viviente y llega un momento que desaparece. ¿Cuándo desaparece una familia? Por ahí los autores no se ponen de acuerdo, pero lo que vamos es que hay momentos históricos de la familia en que sienten como que ya no, como que la familia ya va llegando como a un abismo, va a desaparecer, y eso puede facilitar algunas situaciones de facilitadora, digamos, de aparición de este tipo de patología. Pero curiosamente, uno podría entender, si ya está en una fase del nido vacío, digo, a los padres a lo mejor les viene o cuando los hijos están en plataforma de despegue, les venga la facilidad, digamos, para deprimirse, pero muchas veces no están en ese estadio. Sin embargo, han aprendido de generaciones anteriores esas apariciones, esas presencias depresivas, que hacen que la persona, a pesar que en ese momento no hay ninguna aparente razón de ser, de que alguien se deprima, o un grupo, o todo el grupo tenga un talante depresivo, pues aparece. Y a eso le denominamos las pautas transgeneracionales. Son patrones que se heredan de generación. A veces viene 2, 3, 4 generaciones. Muchas veces sucede que al inicio de que aparece ese patrón, tuvo una razón de ser, pero después se fue transmitiendo, y a pesar de que en las siguientes generaciones ya perdía su sentido utilitario, pero muchas veces
aparecía, no se sabía por qué. Entonces, el terapeuta, como vemos en el tiempo, Nelly, ¿cuánto tiempo nos quedará? Entonces, mientras doctor, podemos tener unos 10 minutos aproximadamente para cerrar. Gracias, Nelly, porque creo que ya me estaba pasando. Entonces, porque ahora estamos entrando más a la parte de la aproximación y de ayuda, donde el terapeuta va a tener muchas posibilidades de intervención, ¿no? De acuerdo a las diferentes situaciones que les he planteado y algunas más que les voy a plantear, pero con eso no pretendo decir que esas son todas las posiciones o todas las situaciones que se pueden ir dando. Muchas se han quedado se pueden quedar en el tintero y a lo mejor a la hora de las preguntas podemos ir tocándolas. Pero el terapeuta en su posibilidad de ayuda va a promover que se abre esa puerta a un futuro en el que la historia que traen en ese momento pueda diluirse en alternativas diferentes, que le permita ver el futuro diferente. Hay personas que llegan y dicen, señoras, sus hijos están muy deprimidos porque sus hijos la tratan de un modo X, y dice, todos están en mi contra, y eso es, todo está en mi contra, lo apena tremendamente, pero con eso dice, yo ya no tenga razón de ser, si mis hijos, que son la razón de mi vida, me rechazan, pues ya, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Entonces, cuando se va conversando digamos, esa narrativa, podemos ir cambiándolo por narrativas, digamos, alternativas, ¿no? Alternativas que le permita salir y ver una situación que sí tenga solución, como por ejemplo decirle, bueno, sus hijos no es que no es que la rechazan, sino que ellos están dedicados más a hacer sus actividades y en estos momentos están en esa etapa de despegue en su trabajo y tienen que dedicarle mucho empeño para ir posicionándose. Mientras tanto, usted tiene todavía 55 años, puede comenzar a hacer otro trabajo. Usted se jubiló, pero puede estar haciendo otro trabajo. Estoy poniendo ejemplo de algunos casos donde no le hemos dicho de una manera así tan textual, pero en las conversaciones se puede ir promoviendo ese tipo de situaciones y que las personas pueden tener la posibilidad, y digo eso, la posibilidad de tener otra alternativa de enfrentar la situación en que están pasando. Algunas situaciones depresivas los tenemos ahí, depresiones inesperadas, crisis depresivas, depresiones en el ciclo vital, depresiones estructurales, depresiones en la incapacidad y la delegación. ¿A qué nos referimos esto? Porque el doctor de la ASA es un terapeuta español, catalán, publicó unos elementos que me parecen muy, es parte de su experiencia, y es necesario mencionarlo porque no es una experiencia propia, no es la experiencia propia la sistematización, y habla de las depresiones inesperadas o crisis depresiva, que se van presentando cuando en una familia de manera abrupta e incomprensible se da una pérdida. Y eso es muy frecuente en estos tiempos que estamos pasando por una pandemia. Esperemos que ya estemos entrando en la post-pandemia porque algunos indicadores parecen que nos lleva a una segunda ola, pero ha habido pérdidas abruptas, fallecimientos, pérdida de la salud, pérdida del trabajo, pérdida también de relaciones, ¿no? Enamorados, novios que de repente dejaron de verse y esa relación terminó. Entonces, en esa etapa hay una gran intensidad emocional con la pérdida, y donde el trabajo terapéutico se va a orientar hacia una integración de la crisis, pero siempre promoviendo el futuro de la familia. O sea que no por el problema que existe significa que la vida se detiene. Es un trabajo donde nosotros hay que mantener esa orientación para poder conversar con la familia, tratarlo de esa manera y pues ayudar a que ellos también se animen a desarrollar ese tipo de actividades.
En el ciclo vital también, ya les había comentado, existe, la familia va pasando por diferentes etapas y en cambio en cada etapa, de una etapa a otra etapa, se producen momentos de crisis. Cuando hay esos momentos de crisis, que significa que van a tener que cambiarse algunas pautas, algunas reglas en las familias, se producen alteraciones emocionales. O sea, hay más vulnerabilidad en esas etapas críticas. Por ejemplo, cuando un muchacho adolescente ya llega para salir a la vida adulta, puede provocar también ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando tenga que salir, o también cuando una persona puede perder el trabajo, cuando una persona puede incapacitarse por alguna lesión física en un accidente. Entonces la familia tiene que reorganizarse y en esa etapa de crisis, pues va generando los cambios en la emocionalidad. No todas las personas o no todas las familias donde están pasando por esa etapa de crisis van a hacer depresiones, o alguno de sus miembros va a enfermar o va a tener alguna conducta problema, sino que hay familias donde para conservar el statu quo, o sea, los mecanismos homeostáticos, se comienzan a desarrollar los triángulos manipulatorios. Y lo pongo entre comillas manipulatorios porque no es una manipulación muy, muy directa, sino no es consciente, digamos, sino son juegos psicológicos que estructuran una transacción, una interacción, y que determina que las personas puedan generar problemas, y esos problemas hacen que perturben el pasaje de un ciclo a otro. Esos triángulos manipulatorios pueden llevar o pueden expresarse con patologías de tipo emocionales, dentro de ellas las depresiones. Las depresiones estructurales se parecen mucho a la anterior, solamente que estos son elementos mucho más crónicos, que no solamente se dan en las fases críticas, sino más bien ya son repetitivas, donde se ha configurado ya una suerte crónica de la existencia de una víctima, o la existencia de un perseguidor o un victimario. Y pues uno, cuando se encuentra con este tipo de familias, son realmente muy desgastantes, inclusive para el terapeuta, sobre todo si es que el terapeuta siente el encargo como que la mejoría de la familia depende del terapeuta. Y entonces nosotros nos podemos cargar mucho con esas peleas que son inacabables, donde las acusaciones son permanentes y donde hay una persona que se victimiza emocionalmente y se deprime, y el otro que no le hace caso, lo sigue agrediendo, no necesariamente en forma física. Entonces van apareciendo estas condiciones. Y finalmente la depresión y la incapacidad de delegación es esas familias que les decía, el depresivo incapacitado con el cuidador protector va generando la dificultad para que lo que usualmente puede pasar, que estas actividades son dinámicas. O sea, en algún momento yo puedo estar enfermo de algo, inclusive de un cuadro emocional, pero eso me va a pasar. Si yo me golpeo una pierna, me fracturo, un tiempo voy a requerir apoyo de mis familiares, pero no me voy a quedar incapaz toda la vida. Sin embargo, recuerdo mucho el caso de una persona que se deprimió, y en su familia, él era el único proveedor. Y entonces él se dedicaba a trabajar, paraba mucho tiempo fuera de casa. Cuando llegaba casi no lo miraban, hasta que una vez, en una oportunidad, perdió el trabajo y él vino triste. Y cuando se puso triste, la familia volteó y le fue a mirar, ¿no? Comenzó a prestarle atención. Antes, que él era una persona exitosa, nadie lo miraba en la casa, pero se puso triste y captó la atención. Y no hay estímulo humano más reforzador
que la atención que le pueden prestar a una conducta. Y entonces, bueno, esta persona era muy exitosa y comenzó a trabajar, encontró otro trabajo y consiguió rápidamente, pero ¿qué pasó? Nuevamente volvieron a lo mismo. Y curiosamente pasó un tiempo y después comenzó a sentirse triste, pero sin perder el trabajo. Y otra vez comenzaron a mirarlo. Y así fue como hizo su depresión y fue llegando al hospital Balizán y llegó a la terapia. Y bueno, estamos hablando de lo que podrían lograr en la terapia y dijeron por ahí que podían resolver los problemas. Y le di una pregunta que después me dijeron que los movió mucho, porque le dije, pero eso me está preocupando, le digo, me está preocupando que me digan ello porque no vaya a ser que ustedes realmente mejoren y eso me preocupe más, que ustedes como familia mejoren, pero quede flotando en el entorno, de que para que cuando nuevamente se presente una situación problema, sea necesario que alguien tenga que enfermar para que recién puedan resolver los problemas. Entonces, la terapia fue orientándose hacia ver de qué manera podemos hacer que no sea necesario que alguien tenga que enfermar para resolver los problemas que se vayan presentando. Bueno, entonces, estas 4 situaciones que pueden facilitar la depresión y tienen una explicación sistémica, me pareció importante porque en la experiencia que tenemos desde aquella vez que hicimos el trabajo de investigación buscando los perfiles, no logramos establecer el perfil de una familia que podría servir, un perfil de la familia, por decir depresivo, que podría servirme para entender a una familia individualizada, porque daba una situación muy genérica que nos hizo pensar de que la psicopatología, que tiene componentes ambientales, que tiene componentes biológicos, que tiene componentes constitucionales, etcétera, etcétera, no tiene un paralelismo con el desarrollo familiar interaccional, sino que cada familia es un mundo distinto y cada familia tenemos que ir trabajándolo justamente con esa visión de que su historia va a ser única y eso los otros nos servirán solo de referencia a las experiencias anteriores, pero esto siempre vamos a estar frente a una primera vez en una familia nueva. Bueno, yo hasta ahí quisiera avanzar y